Saludos. La historia de hoy es sobre un niño que cada noche hace la misma pregunta, y sobre la respuesta que esperó durante 4 años. Dalia llevaba 3 años trabajando en la clínica. No como cirujana ni como internista, sino como enfermera del área de procedimientos. Cada día, los mismos pasillos, el mismo olor a antiséptico, las mismas venas en las que acertaba sin fallo a la primera. Los pacientes la querían. Tiene una mano muy ligera, señorita, le decían. Ella sonreía, asentía y ponía la siguiente inyección. La vida de Dalia estaba ordenada de una manera simple y clara, como una bandeja de instrumental esterilizado. Un pequeño departamento rentado en un 5º piso. Un gato llamado Tamarindo. Su madre en las afueras de la ciudad, que cada domingo llamaba para preguntar lo mismo. ¿Y bien? ¿Todavía no has conocido a nadie? Dalia bromeaba para salir del paso, colgaba y calentaba su sopa. Tenía 31 años y hacía mucho que había dejado de esperar que la vida le diera una sorpresa. La sorpresa llegó un miércoles a las 4 de la tarde, en la figura de un hombre con una chaqueta oscura que estaba de pie junto a la recepción y parecía no haber dormido en varios días. Tenía ojeras, una barba de 3 días y la mirada de alguien que había olvidado cómo pedir ayuda, pero que finalmente había venido a hacerlo. Me dijeron que hace trabajos a domicilio, dijo en voz baja cuando Dalia salió al pasillo. Poner inyecciones a los ancianos. Sueros. A veces, respondió ella con cautela. ¿Qué necesita? Él guardó silencio un momento, frotándose el puente de la nariz. No necesito una enfermera. Bueno, sí, que sea enfermera es bueno. Incluso mejor. Pero lo que necesito es una persona. Alguien que se quede con mi hijo el fin de semana. Dalia enarcó las cejas. No soy niñera. Lo sé, pero me la recomendaron específicamente a usted. La abuelita del tercer sector. Doña Claudia. ¿Usted va a ponerle sus inyecciones? Ella dijo, Dalia es una persona de confianza. No te fallará. Dalia recordó a Doña Claudia, una viejecita delgada con las rodillas adoloridas y una mente aguda. Sí, ella definitivamente podría haber dicho algo así. Tengo un hijo, continuó el hombre. Mateo. Tiene 6 años. Es tranquilo. Obediente. No hace berrinches. Tengo que salir de la ciudad 2 días por trabajo. Antes me ayudaba mi madre. Pero ella, se interrumpió, ya no puede. No tengo a nadie más. ¿Y su esposa? Preguntó Dalia. Y al instante se arrepintió. El rostro del hombre se volvió de piedra. No enojado, simplemente cerrado, como una puerta que fue clausurada con tablas hace mucho tiempo. No tengo esposa. Murió hace 4 años. Lo siento. No importa. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Dalia miró a aquel hombre y vio lo mismo que veía todos los días en sus pacientes. Un cansancio que no se cura ni con inyecciones ni con pastillas. El cansancio de una vida que se le había echado encima y no lo soltaba. Se llamaba León, dijo su apellido, pero Dalia lo olvidó al instante. Le dejó una dirección, un número de teléfono y el dinero por adelantado para los 2 días. Dalia miró los billetes y pensó que la suma era demasiado grande para simplemente cuidar a un niño tranquilo durante un fin de semana. Es mucho, dijo ella. Está bien, respondió León. Créame. Algo en su voz la convenció de no discutir. El viernes por la noche, Dalia estaba de pie frente a la puerta del departamento, en el 4º piso de un viejo edificio de ladrillo. El pasillo estaba limpio, pero tenía un aire triste, como suele ocurrir en los edificios donde vive gente que no tiene tiempo para poner flores en las ventanas. León abrió de inmediato, como si hubiera estado esperando junto a la puerta. Llevaba una camisa metida en los jeans, aparentemente tratando de parecer presentable. Detrás de él, en el fondo del pasillo, estaba el niño, Mateo. Era pequeño, delgado, con unos ojos oscuros que miraban a Dalia con seriedad y atención. Los niños no miran así. Así miran los adultos, acostumbrados a evaluar a cada persona nueva desde el umbral. Hola, dijo Dalia, agachándose. Buenas tardes, respondió el niño. No, hola, sino, buenas tardes. A los 6 años. León le mostró rápidamente el departamento. 2 habitaciones, cocina, baño, todo limpio, pero extrañamente vacío. Ni cuadros ni fotografías en las paredes. Dalia lo notó, pero no dijo nada. En el refrigerador había sopa, albóndigas, leche. Sobre la mesa, una lista. A qué hora darle de comer, a qué hora acostarlo, qué caricaturas podía ver. Se duerme a las 9, dijo León, abrochándose la chaqueta. Puede que se despierte por la noche, pero normalmente se vuelve a dormir solo. Si pasa cualquier cosa, llámeme.
Se agachó frente a su hijo y lo abrazó con fuerza. Brevemente. Mateo no lloró. No se aferró a su padre. Simplemente asintió, como un pequeño soldado acostumbrado a las misiones. Regreso el domingo por la tarde, dijo León, mirando a Dalia. Gracias. La puerta se cerró. Dalia y Mateo se quedaron solos. La tarde transcurrió en calma. Mateo resultó ser realmente obediente, comió sin quejarse, vio sus caricaturas y no desordenó sus juguetes. Pero Dalia no podía quitarse la sensación de que el niño no era simplemente tranquilo, sino que estaba a la defensiva. La observaba a hurtadillas, como un animalito que aún no ha decidido si puede confiar. Cuando llegó la hora de dormir, Dalia lo acostó en la cama y lo arropó con la cobija. Mateo yacía boca arriba, mirando al techo. En la habitación, una lamparita de noche con forma de barquito proyectaba una cálida luz amarilla en la pared. Buenas noches, Mateo, dijo Dalia, y se levantó para irse. Y entonces, el niño la tomó de la mano. Sus delgados dedos se cerraron en su muñeca. No con fuerza, pero con firmeza. Señorita, ¿no se va a ir en la noche? Dalia se detuvo. En sus ojos no había lágrimas. Había una pregunta serena, habitual, como si la hubiera hecho muchas veces antes. No, por supuesto que no, respondió ella, sentándose de nuevo en el borde de la cama. ¿Por qué preguntas? La señorita de antes se fue en la noche y no volvió, dijo Mateo. Y la de antes de ella. También. Dalia sintió una inquietud fría y desagradable removerse en su interior. Bueno, a lo mejor tenían cosas que hacer, intentó decir. Mateo negó con la cabeza. No, se iban cuando yo estaba dormido. Papá decía por la mañana que tuvieron que irse, pero ni siquiera se despidieron. Dalia se obligó a sonreír. ¿Y cuántas señoritas han venido? Preguntó con ligereza, como si fuera una trivialidad. Mateo levantó una mano y empezó a contar. Dobló un dedo, luego el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, pasó a la otra mano, el sexto, el séptimo, se detuvo, arrugando la frente, tratando de recordar. Creo que hubo otra. Hace mucho. No me acuerdo bien. 8 mujeres en 4 años. 8 mujeres que habían venido a cuidar de un niño durante el fin de semana y que, sin excepción, se habían marchado por la noche, sin avisar, sin despedirse. Dalia dejó de sonreír. Mateo, dijo en voz baja, no me iré a ninguna parte, te lo prometo. Duerme. El niño la miró con una mirada larga y adulta, y luego cerró los ojos. 10 minutos después, estaba dormido. Dalia se sentó en la cocina, bebiendo un té de manzanilla ya frío y pensando, 8 mujeres, 8 noches, 8 partidas inexplicables. ¿Qué sucedía en ese departamento después de la medianoche? Dalia lavó la taza, limpió la mesa y volvió a sentarse. La cocina era pequeña, estrecha, con una ventana que daba al patio. Afuera lloviznaba y un farol se mecía con el viento, proyectando sombras nerviosas en el techo. 8 mujeres. Intentó encontrar una explicación simple, cotidiana, que no requiriera imaginación. Quizás León era simplemente un hombre difícil. Quizás las mujeres llegaban, veían el ambiente, las paredes vacías, el niño silencioso, la melancolía impregnada en el apartamento como el olor a madera vieja, y decidían que no querían formar parte de eso. Se iban por la noche para evitar una conversación incómoda. Esas cosas pasan. La gente tiende a desaparecer cuando el dolor ajeno se vuelve demasiado tangible. Pero 8 veces. Dalia sacó su teléfono y marcó el número de doña Claudia. Los tonos sonaron durante un buen rato. La anciana se acostaba temprano, pero solía tener el teléfono junto a la almohada. Bueno, la voz era somnolienta y ronca. Doña Claudia, disculpe que la llame tan tarde. Soy Dalia, la enfermera. Dalita, ¿qué pasó? ¿La presión? No. Tengo una pregunta. Usted me recomendó con un señor. León. Tiene un hijo. Mateo. Hubo una pausa. Larga. Pesada. Muy diferente a las pausas habituales de doña Claudia, que hablaba sin parar. Sí, dijo finalmente la anciana. Lo recomendé. ¿Qué sabe de él? De nuevo. Silencio. Luego un suspiro. Profundo y cansado. León es mi vecino de arriba. Es un buen hombre, muy trabajador. Quiere mucho a su hijo. Pero ay, Dalita, yo no soy chismosa. Pero te diré una cosa, ese hombre tiene una pena muy grande, no de las que se ven por fuera, sino de las que se llevan por dentro. Su esposa, Sofía, que en paz descanse, estuvo enferma mucho tiempo.
2 años de sufrimiento. León estuvo con ella hasta el último día, no se apartó ni un segundo. Y cuando ella se fue como si él hubiera mandado una parte de sí mismo con ella. Camina, trabaja, está vivo, pero tiene los ojos muertos. Tú misma lo viste. Lo vi. Eso es. Y el niño crece. Y el niño necesita una persona viva a su lado. No una sombra, sino una persona. Por eso te recomendé a ti. Tú eres viva, cálida. Tienes buenas manos. Dalia quiso preguntar por las mujeres, las que se iban de noche, pero algo la detuvo. Quizás fue el tono de doña Claudia, cauteloso, como el de alguien que sabe más de lo que dice. Gracias, dijo Dalia. Buenas noches. Daliita. Y no te vayas de ahí, simplemente no te vayas. La llamada se cortó. Dalia dejó el teléfono sobre la mesa y se quedó mirando la pantalla oscura. El apartamento se iba durmiendo lentamente. Las tuberías zumbaban en las paredes, el refrigerador vibraba y se callaba. Las tablas del suelo crujían por sí solas, como sucede en las casas viejas que tienen vida propia. Dalia recorrió las habitaciones, revisó las ventanas, se asomó a ver a Mateo. El niño dormía de lado, con las rodillas encogidas hacia el pecho, como una pequeña coma. Regresó a la sala, extendió el sofá cama, se acostó y se cubrió con una manta. Apagó la luz, pero dejó encendida la lamparita en el cuarto de Mateo, como le había pedido su padre. El sueño no llegaba. Dalia yacía en la oscuridad, escuchando los sonidos del apartamento. El tic-tac del reloj en la cocina. El susurro de la lluvia tras la ventana. A lo lejos, el ladrido de un perro. Y entonces escuchó algo más. El sonido era bajo pero claro, como el chirrido de una puerta, no la de la entrada. Una interior. Dalia se quedó inmóvil, aguzando el oído. Silencio. Luego, de nuevo, un crujido ligero, casi imperceptible, y pasos, muy silenciosos. De niño. Se levantó y salió al pasillo. Mateo estaba de pie junto a la puerta principal, descalzo, con su pijama de cohetes. Tenía los ojos abiertos, pero la mirada vacía, fija en la nada. Es sonámbulo, comprendió Dalia. El niño caminaba dormido. Se acercó con cuidado para no asustarlo. Se puso en cuclillas a su lado. Mateo, susurró. Vamos a la cama. El niño no respondió. Su mano se extendió hacia la cerradura de la puerta, con seguridad, con familiaridad, como si lo hubiera hecho muchas veces. Sus delgados dedos encontraron el pestillo. Dalia le sujetó la mano con suavidad. Tranquilo, tranquilo, vamos. Lo llevó de vuelta a la cama, lo acostó y lo cubrió con la cobija. Mateo cerró los ojos y al minuto respiraba tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Dalia se quedó de pie junto a él, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. El niño caminaba hacia la puerta mientras dormía, de forma habitual, automática. Sabía dónde estaba la cerradura, sabía cómo abrirla. Y entonces pensó, ¿y si las niñeras no se iban por su cuenta? ¿Y si era Mateo quien abría la puerta? No durmió hasta el amanecer. Se sentó en un sillón junto a la puerta de entrada, envuelta en la manta, y pensó, si el niño es sonámbulo y abre la cerradura por la noche, las mujeres podrían no haberse dado cuenta. Se dormían, y por la mañana, León encontraba la puerta abierta y asumía que se habían ido, que habían abandonado al niño en mitad de la noche. No, eso no cuadraba. Aunque la puerta estuviera abierta, sus cosas, bolsos, teléfonos, se habrían quedado. ¿O es que las mujeres sí se iban por su cuenta? Pero, ¿por qué? ¿Qué las hacía marcharse y no volver? Por la mañana, Mateo se despertó como si nada. Entró en la cocina, se sentó a la mesa, se comió su cereal y miró a Dalia con calma, sin la desconfianza del día anterior, como si algo hubiera cambiado durante la noche, como si la prueba hubiera sido superada. No te fuiste, dijo. No era una pregunta, era una constatación. No me fui, confirmó Dalia. Te lo prometí. Mateo asintió y volvió a su cereal. Luego, sin levantar la vista, dijo en voz baja. La señorita Jimena también lo prometió. Y la señorita Olga. Todas lo prometieron. Dalia dejó la cuchara. Mateo, ¿recuerdas cómo se iban? ¿Oíste algo por la noche? El niño se quedó helado. Su cuchara se detuvo a medio camino de su boca. Miraba el plato y una sombra cruzó su rostro, rápida como una nube en un día de viento. No me acuerdo, dijo finalmente. Duermo muy profundo. Estaba mintiendo. Dalia lo vio con la misma claridad con la que veía las venas en los brazos de sus pacientes. Sin error, a la primera. El niño de 6 años mentía,
no con malicia ni astucia, sino con miedo, como alguien que teme que la verdad destruya lo poco que le queda. Ella no insistió. Recogió los platos, puso las caricaturas. Mateo se sentó en la alfombra y se quedó mirando la pantalla, pero Dalia veía que no estaba mirando. Su vista atravesaba el televisor, dirigida hacia algún lugar interior, donde vivían las cosas de las que no quería hablar. Después de comer, mientras Mateo dibujaba en la mesa, Dalia recorrió el apartamento de nuevo, con más atención. Abrió el armario de la entrada, zapatos de hombre, botas de niño. En el estante de arriba, una caja. Dalia levantó la tapa, dentro había un montón de fotografías. Una mujer joven, de cabello claro y una sonrisa cansada. En algunas fotos, con un bebé en brazos. En otras, en una habitación de hospital, delgada, con un pañuelo en la cabeza. Sofía. Dalia cerró la caja y la volvió a colocar en su sitio. Y entonces, en el maletero del closet, vio una carpeta, un protector de hojas transparente. La sacó. Dentro había documentos impresos con el logotipo de un centro médico. Informes. Pero no de Sofía. De Mateo. Dalia leyó la primera línea y se dejó caer lentamente en un taburete del pasillo. El diagnóstico era desconocido para ella, largo, complejo, de los que escriben los psiquiatras infantiles. Pero la recomendación al final de la página estaba escrita a mano, con letra grande, y Dalia la leyó 2 veces para asegurarse de que no se equivocaba. Se recomienda observación nocturna. Episodios de parasomnia con elementos de comportamiento complejo. El paciente es capaz de realizar acciones deliberadas en estado de sueño, incluyendo contacto verbal y manipulación de objetos. Alto nivel de comportamiento convincente con ausencia de conciencia. Acciones deliberadas en estado de sueño. El niño no solo caminaba dormido, sino que hablaba, actuaba, abría puertas, y todo ello sin ser consciente de lo que hacía. Dalia miró la fecha del informe. El documento tenía 2 años. Mateo acababa de cumplir 4 entonces. Guardó los papeles en la carpeta. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de comprender que la historia en la que se había metido era más profunda de lo que parecía. Mucho más profunda. Dalia pasó todo el sábado en un estado extraño, tranquila por fuera, pero por dentro, tensa como la cuerda de un violín. Jugó con Mateo a los bloques, le leyó un libro sobre un oso que buscaba un amigo, le preparó pasta para comer. El niño se fue abriendo poco a poco, como una ventana helada bajo un aliento cálido. Hacia la tarde, ya no la trataba de usted, y hasta sonrió un par de veces, de forma breve y tímida, como si estuviera comprobando si aún sabía cómo hacerlo. Pero Dalia no pensaba en la pasta. Pensaba en el informe médico, en las acciones deliberadas en estado de sueño, en las 8 mujeres que habían entrado en ese apartamento y se habían marchado antes del amanecer. Y en León, que conocía el diagnóstico de su hijo, los documentos estaban en su casa, no en una caja fuerte, y, aún así, no le había advertido nada. ¿Por qué? La primera respuesta era obvia: vergüenza. Un padre que no quería que extraños supieran de la enfermedad de su hijo. La segunda respuesta era más compleja. Si León le hubiera contado sobre la parasomnia de antemano, ninguna niñera habría aceptado quedarse, y él necesitaba irse. Necesitaba irse desesperadamente, cada vez. La tercera respuesta era mucho más oscura, y Dalia intentaba alejarla, pero volvía, como un dolor de muelas. ¿Y si León no advertía a propósito? ¿Y si las huidas nocturnas le resultaban convenientes? ¿Y si el niño era solo una parte de la ecuación, y la verdadera incógnita era el propio padre? Se contuvo. Basta. Era enfermera, no detective. Había venido por 2 días a cuidar a un niño. Mañana León volvería. Ella tomaría su dinero. Se iría a casa y lo olvidaría. Como había olvidado 1000 otras historias ajenas que pasaron por su consultorio. Pero a las 7 de la tarde, mientras Mateo dibujaba en la cocina, Dalia sacó su teléfono e hizo lo que no pensaba hacer. Buscó en internet el nombre de León y su número de teléfono. Había pocos resultados. Un perfil en una red profesional. Una mención en la lista de empleados de una empresa de transportes. Nada sospechoso. Un hombre común con un trabajo común. Luego lo intentó de otra manera. Escribió la dirección del edificio y la palabra incidente. Nada. Accidente. Nada. Se sintió tonta y guardó el teléfono. Exactamente a las 9, Mateo dejó sus lápices, fue a lavarse los dientes y se metió en la cama, todo por su cuenta. El ritual estaba perfeccionado hasta el automatismo, sin un solo movimiento innecesario, sin una sola petición de 5 minutos más. Dalia pensó que no era obediencia, sino una disciplina de supervivencia. El niño había aprendido a no crear problemas,
porque un problema era un riesgo. El riesgo de que otro adulto no aguantara y se fuera. Se sentó a su lado, en el borde de la cama. La lamparita con forma de barco iluminaba suavemente. Mateo, ¿puedo preguntarte algo? El niño asintió. Cuando las señoritas se iban, ¿se llevaban sus cosas? Mateo se quedó pensando, subiéndose la cobija hasta la barbilla. La señorita Jimena tenía una bolsa grande, azul. Por la mañana ya no estaba. De las otras no me acuerdo. La señorita Olga tenía una mochila. La dejaba en el pasillo, junto al espejo. Por la mañana, papá dijo que la mochila ya no estaba. Entonces se llevaban sus cosas. Las mujeres se iban conscientemente, se vestían, tomaban sus bolsos y salían por la puerta. En mitad de la noche, sin despedirse, Dalia exhaló. Aquello era a la vez tranquilizador y alarmante. Tranquilizador, porque descartaba lo peor, lo que había estado apartando de su mente todo el día. Alarmante, porque no explicaba nada. ¿Y papá se ponía triste? Preguntó con cautela. Papá no se pone triste, respondió Mateo. Papá solo se queda callado. Y luego se va a trabajar. El niño cerró los ojos. Dalia apagó la luz principal y salió, dejando la puerta entreabierta. Esta vez estaba preparada. No se acostó. Se sentó en el sillón junto a la puerta de entrada, con todas las luces del apartamento apagadas, y esperó. El teléfono marcaba las 22:17. Al otro lado de la pared, en casa de los vecinos, la televisión murmuraba. Luego se calló. La casa se fue silenciando, piso por piso, como si alguien la apagara por niveles. A las 23:40. Sonó el teléfono. En la pantalla apareció León. Bueno, Dalia habló en voz baja, casi en un susurro. Buenas noches. ¿Cómo está Mateo? Está dormido. ¿Todo bien? ¿Comió bien? Sí, todo en orden. Hubo una pausa. Dalia oía al otro lado un ruido lejano, como de una estación de tren o de autobuses. Anuncios por el altavoz. Ininteligibles. Resonantes. Dalia. La voz de León cambió. Se volvió más grave, más profunda. Quiero advertirle algo. Ella apretó el teléfono. ¿Sobre qué? Mateo a veces camina dormido. Debí decírselo desde el principio. Lo siento. Si se levanta por la noche, no se asuste. Solo llévelo de vuelta a la cama. No lo despierte. No hable con él. Simplemente regréselo a la cama. Lo sé, dijo Dalia. Anoche se acercó a la puerta principal. Silencio. Largo. Vibrante. ¿Llegó hasta la puerta? La voz de León se volvió dura. Tensa. Sí. Intentó abrir la cerradura. Lo llevé de vuelta. ¿Dijo algo? No. Tenía los ojos abiertos. Pero estaba dormido. León soltó el aire de golpe. Con dificultad. Como alguien que había estado conteniendo la respiración y finalmente se liberaba. Bien, pronunció. Qué bueno que no estaba dormida. Las demás sí lo estaban. León, Dalia se decidió. ¿Por qué no me lo advirtió antes? 8 mujeres se han ido de este apartamento por la noche. Mateo me lo contó. 8. Silencio. Luego, un sonido que no reconoció de inmediato. León se reía. En voz baja. Con amargura. Sin rastro de alegría. Así se ríe la gente por desesperación. Cuando ya no quedan lágrimas. No fueron 8, dijo. Fueron 11. Mateo no se acuerda de 3. Eran de cuando no había cumplido ni los 3 años. 11. León. ¿Qué está pasando? ¿Qué veían por la noche? No por teléfono, la cortó. Regreso mañana a las 12. Entonces hablaremos. Por ahora. Simplemente no se duerma. Por favor. Si Mateo se levanta de nuevo, no escuche lo que diga. No es consciente. Está dormido. ¿Qué podría decir? Dalia. No lo escuche. Llévelo a la cama. Es todo lo que tiene que hacer. Colgó. Dalia se quedó mirando la pantalla apagada. Tenía las manos heladas. No escuche lo que diga. ¿Qué podía decir un sonámbulo de 6 años para que 11 mujeres adultas salieran por la puerta y no volvieran? Se levantó, revisó la cerradura, estaba puesta, echó la cadenita y volvió al sillón. El reloj de la cocina contaba los segundos. La lluvia de afuera había cesado y todo quedó en un silencio absoluto, ensordecedor, como el que precede a una tormenta. A las 2:47, la puerta de la habitación de Mateo crujió. Dalia se levantó. Su corazón latía de forma regular y rápida, como un metrónomo. Salió al pasillo. Mateo estaba a 3 pasos de ella. Descalzo, con su pijama de cohetes. Los ojos bien abiertos,
de una manera extraña. Las pupilas dilatadas, pero la mirada era diferente, completamente distinta a la de la noche anterior. La noche anterior había sido vacía, sin sentido. Ahora, Mateo la miraba directamente, y en esa mirada había una angustia tan adulta, tan ajena, que a Dalia se le hizo un nudo en la garganta. El niño abrió la boca y habló. Su voz era baja, monótona, sin entonaciones infantiles, como si otra persona hablara a través de él. Un adulto, atormentado, infinitamente cansado. ¿Para qué viniste?, preguntó Mateo. A ti también te va a doler. Vete, mientras puedas. Por favor, vete. Dalia permaneció inmóvil. ¿Tú ya lo viste?, continuó el niño. Las paredes vacías. Ni una sola foto. Él quitó todo. Quiere olvidar. Pero yo no lo dejo. Soy un recordatorio. Cada día. Cada noche. Vete. Antes de que te conviertas en una de nosotros. Dalia dio un paso hacia él. Luego otro. Se arrodilló frente al niño. Mateo, susurró. ¿Estás dormido? Lo sé, respondió él. Y se calló. Sus ojos parpadearon una, 2 veces. Las pupilas se contrajeron. Su rostro volvió a ser el de un niño normal. Somnoliento. Señorita, susurró. Tengo sed. Dalia le dio agua, lo llevó a la cama, lo arropó y le dio un beso en la frente, de forma automática, como si lo hubiera hecho 100 veces. Luego volvió al sillón y se quedó sentada hasta el amanecer. Las palabras del niño resonaban en sus oídos como el zumbido después de una explosión, y cada una era un fragmento clavado muy adentro. Soy un recordatorio. Un niño de 6 años no podía conocer esas palabras, no podía construir esa frase. Pero fue él quien lo dijo, su boca, su voz, su aliento. ¿Qué vivía dentro de ese niño, además de la pena por su madre? La mañana fue gris y silenciosa. Mateo se despertó a las 8, como si tuviera un despertador, entró a la cocina y se sentó a la mesa en silencio. Dalia le puso un plato con un omelette. No le temblaban las manos. Se había recompuesto al amanecer, cuando la primera luz se filtró por las cortinas y la noche se retiró con sus sombras. El niño comía tranquilamente. Nada en su rostro recordaba el episodio nocturno, ni ansiedad, ni rastro de lágrimas, ni aquella angustia adulta y sobrehumana que, unas horas antes, la había mirado desde sus ojos. Mateo, empezó ella con cautela. ¿Recuerdas algo de anoche? No, negó él con la cabeza. ¿Qué pasó? Nada especial. Te levantaste a tomar agua. Ah, eso pasa a veces. Volvió a su omelette. Dalia lo miraba y pensaba. Este es un niño acostumbrado a que por la mañana le hagan preguntas sobre la noche. Acostumbrado a responder, no me acuerdo. Acostumbrado a que los adultos lo miren con una expresión particular, una mezcla de lástima y miedo, y acostumbrado a fingir que no se da cuenta. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo así, pequeño? ¿Desde los 2 años? ¿Desde los 3? ¿Toda tu vida consciente ha sido una larga y recelosa mirada de reojo? León llamó a las 11 y dijo que llegaría en 1 hora. Llegó puntualmente a las 12. Dalia ya se había dado cuenta de que este hombre hacía todo con precisión, como si la exactitud fuera lo único que evitaba que su vida se desmoronara. Mateo corrió hacia su padre. No gritó, no lloró, simplemente se acercó a paso rápido y apoyó la frente en su estómago. León le puso la mano en la cabeza. Durante unos segundos, permanecieron así, en silencio, inmóviles, como 2 figuras soldadas la una a la otra. Luego, Mateo se apartó y se fue a su habitación, como si hubiera cumplido un ritual y ahora pudiera volver a su vida normal. León miró a Dalia. Ella estaba en el umbral de la cocina, con los brazos cruzados, sin sonreír. Gracias, dijo él. Se quedó. Tenemos que hablar, respondió ella. Él asintió, sin sorpresa, sin intentar evadirlo, como si lo hubiera estado esperando. Mateo, llamó. Juega en tu cuarto. La señorita Dalia y yo tenemos que hablar de cosas de grandes. Está bien, se oyó desde la habitación. León cerró la puerta de la cocina. Se sentó a la mesa frente a Dalia. Desabrochó el botón superior de su camisa y empezó a hablar sin esperar preguntas. Como alguien que ha cargado con el peso del silencio durante demasiado tiempo y sabe que ya no puede más. Sofía enfermó cuando Mateo tenía 6 meses. Los médicos le dieron 1 año, pero aguantó 1 año y medio. Los últimos meses casi no se levantaba. Para entonces, Mateo ya había empezado a caminar. Se acercaba a su cama, se quedaba a su lado y guardaba silencio. No lloraba, no extendía los brazos, solo se quedaba ahí, mirando. Tenía 2 años cuando ella murió. No podía entender lo que había pasado, pero lo sentía.
León hablaba de manera monótona, sin emoción, como si estuviera contando una historia que le había ocurrido a un extraño. Después del funeral, no podía quedarme en el departamento. Todo me recordaba a ella, las fotos, sus cosas, su olor. Lo quité todo. Las fotos en una caja, su ropa en bolsas que llevé a una organización de caridad. Cambié las sábanas, pinté la pared del cuarto. Pensé que si eliminaba los rastros, el dolor también se iría. No se fue, pero los rastros desaparecieron, y Mateo se quedó sin nada a que aferrarse. No tenía ni un solo objeto de su madre, ni una foto a la vista. Yo creía que lo estaba protegiendo. Resultó que le estaba quitando algo. Se frotó la frente. 3 meses después de la muerte de Sofía, tuve que salir de viaje por primera vez, 2 días. Un viaje de trabajo. No podía negarme, un contrato importante. Le pedí a una vecina, una señora mayor de nuestro piso, no a doña Claudia, otra que se mudó después. La señora aceptó. Cuando regresé, la puerta del departamento estaba abierta. La vecina no estaba. Mateo estaba sentado solo en el suelo del pasillo, jugando con las llaves de la cerradura. Dalia sintió un escalofrío. Tenía 2 años, dijo en voz baja. 2 años y 3 meses. Llamé a la vecina. No quiso explicarme. Solo dijo, ya no puedo, León, no me lo pidas. Ese niño, algo no está bien con ese niño. Y colgó. Una semana después, se mudó. ¿Coincidencia? Quizás sí, quizás no. ¿Qué hacía él? No lo sabía. En ese entonces, no lo sabía. Pensé que la vecina simplemente se había asustado de la responsabilidad. Encontré a otra mujer por un anuncio. Duró una noche. Por la mañana, encontré una nota en la mesa. Lo siento, no puedo. Lleve a su hijo al médico. Y nada más. Se levantó. Sirvió agua del grifo y bebió de un trago. La tercera era un estudiante que trabajaba de niñera. Le llamé 3 veces. No contestaba. A la cuarta, respondió y dijo una sola frase. Su hijo habla por la noche como un adulto. Me dio mucho miedo. Me fui. No vuelva a llamar. León volvió a sentarse. Miró a Dalia a los ojos. Después de la tercera, lo llevé al médico. Exámenes, análisis, un monitoreo nocturno en la clínica. El diagnóstico, parasomnia. Una forma compleja. Mateo, en estado de sueño, es capaz de levantarse, caminar, abrir puertas y hablar. Y no de forma incoherente, no con fragmentos. Construye frases, reacciona a un interlocutor. El doctor dijo que solo había visto algo así 2 veces en 30 años de práctica. El cerebro duerme, pero los centros del habla funcionan, y el material para el discurso lo toma dudó, de la memoria emocional, del trauma, de la pérdida de su madre, dijo Dalia. Sí, de día, Mateo es un niño normal, inteligente, tranquilo, obediente. No recuerda lo que pasa por la noche. Para él, cada mañana es una página en blanco, pero por la noche, sale de él todo lo que no puede procesar durante el día, el miedo, la pena, la pérdida. Y eso suena de tal manera que los adultos no lo soportan, se van antes del amanecer y no regresan. Dalia recordó la voz nocturna de Mateo, monótona, incolora, como si no perteneciera a un niño. Soy un recordatorio. Vete, mientras puedas. ¿Habla de sí mismo en tercera persona?, preguntó ella. De varias maneras. A veces desde su perspectiva. A veces como si hablara por Sofía, a veces como si fuera por mí. El doctor lo explicó. El niño absorbió las emociones de todos los que estaban a su alrededor en el momento de la pérdida. Mi culpa, el dolor de Sofía, su propio terror ante la desaparición. Y por la noche, todo eso se desborda a través del habla. La frase, antes de que te conviertas en una de nosotros, Dalia pronunció lentamente, escogiendo las palabras. ¿A qué se refiere? León cerró los ojos. Nosotros somos los que nos quedamos. Los que no nos vamos. Mateo y yo. Nos quedamos. Sofía se fue. Las niñeras se van. Todos se van. Mateo, en sus sueños, intenta advertir, no te apegues, vete por tu cuenta, antes de que sea demasiado tarde, antes de que duela. Es su forma de protegerse. Aleja a la gente antes de que puedan volverse importantes y desaparecer. Silencio. Al otro lado de la pared, Mateo tarareaba en voz baja algo simple, infantil, sin palabras. ¿Por qué no lo advierte de antemano?, preguntó Dalia. 11 veces. León. 11 mujeres vinieron aquí sin saber a qué se enfrentarían. Él no desvió la mirada, porque a las que se lo contaba, no venían, ni una sola. Lo intenté después de la quinta,
después de la sexta. Les decía la verdad, mi hijo camina dormido, puede decir cosas extrañas. La gente sentía, prometía llamar y desaparecía. Dejé de advertirles porque necesitaba irme, porque no podía perder el trabajo. No tenemos nada más que este trabajo. Sabía que no era justo. Lo sabía, pero cada vez esperaba que esta vez fuera diferente, que alguien no se asustara. Hizo una pausa. Y luego llamaba por la noche y les advertía. Cada vez, demasiado tarde, cuando la persona ya estaba en el apartamento, cuando irse era incómodo. Pensé que si les advertía al menos así, quizás se quedarían. No se quedaron. Excepto yo. Excepto usted. Dalia salió del apartamento a las 2 de la tarde. León cerró la puerta tras ella. Bajó 3 tramos de escaleras. Se detuvo en el descanso entre los pisos y se quedó allí unos minutos, apoyada en la pared. Todo tenía una explicación. El diagnóstico, las huidas, el silencio de León, todo tenía una razón. Y la razón no era mística ni criminal, sino simplemente humana. Un niño que perdió a su madre a los 2 años, un padre que perdió a su esposa. Un dolor que durante el día se escondía tras la obediencia y los horarios, y que por la noche estallaba con una voz ajena desde la boca de un niño. Debería haber tomado el dinero, irse a casa, darle de comer a Tamarindo y olvidar. Así lo hacía siempre. El dolor ajeno es dolor ajeno, no suyo. Pero no podía sacarse de la cabeza la voz de Mateo. Señorita, ¿no se va a ir en la noche? Y comprendió, con una claridad que no venía de la cabeza, sino de un lugar más profundo, que no podía ser la 12ª mujer que se marchaba. Pasó una semana, luego otra. Dalia volvió a sus inyecciones, sus sueros, su consultorio. Tamarindo la recibió con un silencio ofendido, pero luego se ablandó y durmió en su regazo durante 3 noches seguidas. Su madre llamó el domingo. ¿Y bien, todavía no has conocido a nadie? Dalia bromeó, colgó y calentó su sopa. Todo como siempre, salvo por una cosa. No podía dejar de pensar en Mateo. No en el diagnóstico ni en los monólogos nocturnos, sino en cómo el niño comía su omelette por la mañana, sujetando el tenedor con cuidado y mirándola con una expresión en la que había tanta esperanza cautelosa que a Dalia se le hacía un nudo en la garganta. Un niño acostumbrado a perder, que había construido un muro de obediencia y silencio a su alrededor, que cada noche hacía la misma pregunta, ¿no te irás? Y cada mañana recibía la misma respuesta, un apartamento vacío. Y un padre que guarda silencio. El miércoles le escribió a León. Un mensaje corto, profesional, si necesita ayuda de nuevo el fin de semana. Estoy disponible. La respuesta llegó 4 horas después, gracias. Este sábado. Así empezó. Cada 2 o 3 semanas, León se iba de viaje, siempre de viernes a domingo, siempre por trabajo. Dalia llegaba por la tarde y se quedaba las 2 noches. Mateo se acostumbró a ella, no de golpe, sino por capas, como uno se acostumbra a una casa nueva. Primero memorizando la distribución de las habitaciones, luego qué tabla del suelo cruje, después cómo entra la luz por la ventana a las 5 de la mañana. A la tercera vez, dejó de preguntar si se iría por la noche. A la cuarta, empezó a enseñarle sus dibujos. Dibujaba mucho, y de una manera extraña, no coches ni dinosaurios, sino casas. Decenas de casas con ventanas, puertas, chimeneas. En cada casa había luz, pero en ninguna había gente. ¿Por qué las casas están vacías? Le preguntó Dalia una vez. Mateo se encogió de hombros. La gente está adentro, solo que no se ve. Los episodios nocturnos continuaron, pero con menos frecuencia. A veces Mateo dormía tranquilamente toda la noche. Otras, se levantaba, caminaba hacia la puerta, pero Dalia siempre estaba ahí, lo llevaba de vuelta. El niño hablaba en sueños, fragmentos, frases, a veces oraciones completas. Dalia aprendió a no sobresaltarse con su voz nocturna. Aprendió a percibir esas palabras como lo que eran, un dolor que buscaba una salida, como el agua busca una grieta en una presa. Con León casi no hablaban. Él llamaba por la noche, preguntaba por Mateo. Ella respondía. El domingo por la mañana él regresaba. Le daba las gracias. Le pagaba. Entre ellos había una distancia cortés, ni cálida ni fría. 2 adultos unidos por un niño. Pero en mayo, a la 6ª o 7ª vez, ocurrió algo que lo cambió todo. Dalia llegó el viernes. Como de costumbre. León se fue. Mateo cenó. Dibujó y se acostó a las 9. Dalia se sentó en el sillón junto a la puerta con un libro. A las 11. Sonó el teléfono. No era León. Un número desconocido. Bueno, hola, buenas noches. ¿Hablo con Dalia?
La voz era de una mujer joven, un poco ronca. Sí, ¿quién habla? Me llamo Paulina. Me dio su número bueno. Lo encontré yo misma, a través de doña Claudia. Sé que usted cuida al niño. A Mateo. Dalia se enderezó en el sillón. ¿Cómo lo sabe? Porque antes de usted, lo cuidé yo. Hace más de 3 años. Una noche. Silencio. Afuera. El farol se mecía. Dalia podía oír los latidos de su propio corazón, fuertes y claros. Yo soy esa estudiante, continuó Paulina, la que le dijo a León sobre las conversaciones nocturnas. ¿Se lo contó? Sí, me lo contó. Entonces él me lo contó todo. Paulina hablaba rápido, atropelladamente, como alguien que ha guardado silencio mucho tiempo y por fin encuentra a quien escucharla. El niño empezó a hablar a las 2 de la mañana. Se levantó, vino a la habitación donde yo dormía y empezó a hablar. Me asusté muchísimo, tenía 20 años. Trabajaba de niñera, nunca había visto nada parecido. Estaba parado en la puerta y hablaba con esa voz, no era de niño. Para nada. Algo sobre su mamá, sobre que se había ido, sobre que todos se van. No recuerdo las palabras exactas. Estaba temblando de miedo. ¿Y se fue? No. Ese es el punto. No me fui. Lo llevé a su cama. Como se debe. Había leído sobre el sonambulismo. Sabía que no hay que despertarlos. Lo acosté y pensaba quedarme hasta la mañana. Pausa. Dalia esperó. Y entonces llegó León. ¿Qué? ¿A las 3 de la mañana? Abrió la puerta con su llave y entró. Yo estaba en el pasillo. No había podido dormir después de lo que pasó. Me vio y se quedó paralizado, como si no esperara que yo siguiera ahí. Dalia sintió que algo cambiaba en su interior, lenta y pesadamente, como el giro de un enorme mecanismo. Me preguntó, ¿por qué no está durmiendo? Le dije, su hijo caminó dormido y habló. ¿Por qué no me lo advirtió? No respondió nada. Solo se quedó mirándome. Y luego me dijo, será mejor que se vaya. En voz baja, con calma. Y me fui. ¿La corrió? No, no me corrió. Me dijo, será mejor que se vaya, será más fácil para todos. Y me abrió la puerta. Y me fui, porque eran las 3 de la mañana, yo tenía 20 años y no entendía qué estaba pasando. Por la mañana pensé, ¿para qué volvió? Se suponía que se iba por 2 días. No debería haber estado ahí. Dalia cerró los ojos. ¿Usted cree que no se fue? No lo creo, lo sé. Porque después de eso, no pude quedarme tranquila. Tenía miedo, pero no por mí, por el niño. Volví una semana después, por la noche, y vi luz en las ventanas. León estaba en casa. Y 2 semanas después, doña Claudia me contó en secreto, como hacen los viejos, que no saben guardar un secreto. Me dijo que León estaba buscando otra niñera para el fin de semana. Y pensé, si cada vez regresa por la noche, ¿para qué necesita una niñera? Dalia abrió los ojos. Miró la puerta cerrada del cuarto de Mateo. Silencio. Paulina dijo lentamente. ¿Quiere decir que León no se va? Quiero decir que no estoy segura. Quizás a veces se va y a veces no. Pero la noche que yo estuve, él estaba en el edificio. Estaba esperando. Esperando a que Mateo empezara a hablar. Esperando a que yo me asustara. Y cuando no me fui por mi cuenta, vino él mismo y me dijo que me fuera. ¿Para qué? Eso es lo que no entiendo. Llevo 3 años sin entenderlo. Y cuando doña Claudia mencionó que ahora una enfermera de la clínica cuidaba a Mateo, y que esa enfermera era la única que no se había ido, decidí llamar, porque usted tiene derecho a saber. Después de la llamada, Dalia se quedó sentada en la oscuridad durante mucho tiempo. El libro yacía olvidado en el suelo. En su cabeza daban vueltas las palabras de Paulina y las de León, su confesión en la cocina, sus ojos cansados. Cada vez esperaba que esta vez fuera diferente. Si Paulina decía la verdad, y en su voz no había ni rabia ni rencor, solo preocupación, entonces el panorama cambiaba. León sabía de los episodios nocturnos de Mateo. Sabía que las mujeres se asustaban. Pero en lugar de resolver el problema, buscar tratamiento, explicar, preparar, lo convirtió en una prueba. Traía a una mujer, se iba o fingía irse. Esperaba a que Mateo comenzara a hablar en sueños y observaba si ella lo soportaría. ¿Se quedaría? No porque necesitara una niñera, sino porque necesitaba una respuesta a la pregunta que lo había atormentado durante 4 años. ¿Era posible que una sola persona se quedara al lado de su hijo y no huyera? No buscaba un ayudante, buscaba una prueba. Una prueba de que Mateo no era una maldición, de que se podía estar cerca de ese niño, de que el dolor que vivía en él no envenenaba todo a su alrededor.
11 veces había recibido la misma respuesta. No, no se puede. La gente se va. Siempre se va. Y entonces llegó Dalia y se quedó. Se levantó, revisó la cerradura, se asomó a ver a Mateo. El niño dormía de lado, acurrucado. La lamparita de barco brillaba con una luz constante. Dalia se sentó en el suelo junto a su cama, apoyó la espalda en la pared y cerró los ojos. No sabía qué hacer con lo que había descubierto. Enojarse con León, compadecerlo, irse ahora, conscientemente, como una adulta, explicando el motivo. Él la había manipulado, quizás inconscientemente, quizás por desesperación, pero la había manipulado. Había usado a su propio hijo como papel tornasol, había expuesto extraños a un terror nocturno sin previo aviso. Y cuando alguien resultaba ser más fuerte que los demás, regresaba para asegurarse. Pero detrás de la manipulación no había maldad. Detrás estaba un hombre que llevaba 4 años despertándose en un apartamento vacío junto a un niño cuyo sueño era más aterrador que cualquier pesadilla. Un hombre al que todos habían abandonado, que se había acostumbrado a que cualquier calidez fuera temporal. Todos se van, decía Mateo en sueños. No eran sus palabras, eran las palabras de León. León regresó el domingo. Como siempre, puntualmente a las 12. Abrió la puerta, dejó su maleta. Se arrodilló frente a Mateo y lo abrazó. El ritual se repitió, breve, silencioso, exacto. Dalia estaba en el umbral de la cocina, esperando. Mateo, ve a jugar a tu cuarto, dijo ella. El niño la miró a ella y luego a su padre. Captó algo. Los niños siempre sienten cuando el aire entre los adultos cambia de densidad. Se fue sin decir palabra. León se enderezó, vio el rostro de Dalia y comprendió. Dalia vio cómo sucedía. Sus ojos se desviaron. Su mandíbula se tensó. Sus manos cayeron a los costados. Un hombre descubierto. Siéntate, dijo Dalia. Él se sentó. Me llamó Paulina. León no preguntó que Paulina, no pidió que repitiera, no fingió sorpresa. Simplemente cerró los ojos un segundo y los volvió a abrir. En ellos sabía lo que Dalia veía en los ojos de los pacientes cuando un médico pronunciaba un diagnóstico en voz alta. El cuerpo aún se resistía, pero la mente ya lo aceptaba. Me contó que usted no se fue, que regresó por la noche, que esperó en el pasillo a que Mateo hablara en sueños. Y que cuando ella no se fue, usted mismo le pidió que se marchara. Silencio. El reloj de la cocina sonaba como un pequeño y terco martillo. Sí, dijo León. ¿Cuántas veces hizo eso? De las 11. ¿Cuántas veces en realidad no se fue? Se frotó el puente de la nariz. El gesto que Dalia recordaba de su primer encuentro en la clínica. Hacía una vida entera. 4. Quizás 5. Las otras veces sí estaba de viaje, pero esas veces, sí, me quedaba en el coche en el patio, o en casa de doña Claudia, me dejaba entrar. No preguntaba por qué. Así que doña Claudia lo sabía. No solo lo sabía, participaba. Lo dejaba entrar a su casa y luego recomendaba a Dalia. La anciana jugaba su propia partida. En silencio, a su manera, sin explicaciones. ¿Por qué?, preguntó Dalia. ¿Buscaba a alguien que aguantara? Paulina aguantó. No se fue. Acostó a Mateo. Se quedó. Pasó su prueba. Y usted vino y la echó. ¿Por qué? León guardó silencio. Un silencio largo, insoportable. Al otro lado de la pared, Mateo jugaba, construyendo algo con bloques. Las piezas hacían un suave clic. Luego, él habló, eligiendo cada palabra lentamente, como alguien que pronuncia en voz alta por primera vez lo que ha llevado dentro durante años. Yo no ponía a prueba a las niñeras, Dalia. Me ponía a prueba a mí mismo. Ella frunció el ceño. ¿Cómo? Cuando Sofía murió, decidí que nunca más. Nadie más a nuestro lado. Mateo y yo nos las arreglaríamos solos. Quité las fotos, regalé sus cosas, pinté las paredes. Pensé que si borraba todo lo que la recordaba, sería más fácil. No fue más fácil, se volvió vacío. Y Mateo empezó a hablar por las noches. Y en sus palabras estaba todo lo que yo me había prohibido sentir. Entrelazó los dedos sobre la mesa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Las primeras niñeras se fueron solas. De verdad se fueron, se asustaron, no lo soportaron. Pero luego noté un patrón. Las que se quedaban hasta la mañana empezaban a hacer preguntas, querían ayudar, ofrecían hablar, se metían dentro. Yo entendía que si dejaba que alguien entrara, me sentiría mejor. Y luego se irían. Todos se van. Sofía se fue. Mi madre se fue en cuanto a Mateo le dieron el diagnóstico. Dijo, yo no me apunté para un niño enfermo, y desapareció.
A todos los que les abres la puerta, tarde o temprano salen por ella de nuevo. Por eso empezó a abrirles la puerta usted mismo, antes de que decidieran irse. Sí, echaba a las que podían quedarse, porque tenía miedo de acostumbrarse. Sí. Y luego le contaba a Mateo que se habían ido por la noche. Y el niño se lo creía. Y cada nueva señorita que se iba le clavaba otro clavo. Todos te abandonan. Nadie se queda. No te apegues. León bajó la cabeza. No lo pensé de esa manera. Te lo juro. Creí que lo estaba protegiendo. Que si no se apegaba, no le dolería. Le duele. León. Cada noche su cuerpo duerme, pero su dolor sale y grita con una voz ajena. ¿Ha escuchado lo que dice? Todos se van. Ese no es su miedo. Es el suyo. Usted se lo metió al niño. León no levantó la cabeza. Dalia vio cómo le temblaban los hombros, un temblor leve, casi imperceptible. No lloraba. Intentaba no llorar, y eso era peor. Estuvieron un minuto en silencio. Afuera, en el patio, unos niños jugaban a la pelota. Sus gritos, alegres y despreocupados, se colaban por la ventana como la luz por una rendija. ¿Y ahora qué? Preguntó León. ¿Se va a ir? Dalia lo miró, a ese hombre que durante 4 años había construido una fortaleza de silencio, horarios y paredes vacías alrededor de sí mismo y de su hijo, que tenía tanto miedo a la pérdida que había convertido su vida en un ensayo de la pérdida, una y otra vez. 11 veces, hasta que el ensayo se convirtió en la verdad. Escúcheme con atención, dijo ella. Soy enfermera. Veo gente con dolor todos los días. No huyo del dolor. Es mi trabajo. Pero lo que usted hizo no fue justo, ni para esas mujeres, ni para Mateo, ni para mí. Lo sé. Debe devolver las fotografías. Las de Sofía. Póngalas en las paredes. Mateo necesita a su madre, aunque sea en fotos, en historias, en recuerdos. Usted le quitó incluso eso. Creí que, ya sé lo que creyó. Creyó que si eliminaba los rastros, el dolor se evaporaría. No se evaporó. Se metió en Mateo, en su voz nocturna, en sus casas vacías de los dibujos, en su pregunta, ¿no te irás? Ese dolor es suyo. Recupérelo. León levantó la cabeza. Su rostro estaba mojado, desfigurado por el llanto contenido. No era el rostro de un hombre fuerte, sino el de un niño que se había perdido y que durante 4 años no había sabido cómo pedir ayuda. No sé cómo, susurró. Se me olvidó. Entonces aprenda de nuevo, respondió Dalia. Mateo aprendió a callar por usted. Haga el favor de aprender a hablar por él. No se fue ese día. Y el siguiente fin de semana, volvió, pero ya no como niñera. Las fotografías volvieron a las paredes en junio. Dalia estuvo a su lado mientras León colgaba los marcos. Y vio cómo le temblaban las manos. Sofía miraba desde las fotos. Joven, viva, con un Mateo bebé en brazos. El niño se acercó. Se paró frente a una fotografía y guardó silencio un largo rato. ¿Es mamá? Preguntó, aunque sabía la respuesta. Sí, dijo León. La voz se le quebró a mitad de la palabra. Es mamá. Es bonita. Mucho. Mateo extendió la mano y tocó el cristal con un dedo. Con delicadeza. Como se toca una mariposa. ¿Ya no va a volver? No, mi niño. No va a volver. Pero está aquí. León se arrodilló a su lado. Está aquí. Siempre ha estado aquí. Esa noche, Mateo durmió hasta la mañana. No se levantó, no caminó hacia la puerta, no habló con una voz ajena. Por primera vez en 4 años. Dalia no sabía si se repetiría. El médico les advirtió que la parasomnia no era un interruptor que se pudiera apagar. Habría recaídas, noches difíciles, pero algo se había movido. Algo pequeño, frágil, como la primera capa de hielo en un charco, que se derrite al mediodía pero que aún así demuestra que la temperatura ha cambiado. León empezó a ir al psicólogo. No de inmediato, a regañadientes. Dalia lo convenció durante 2 semanas. A Mateo lo inscribieron en terapia con un especialista infantil, un hombre amable y paciente que hablaba con el niño a través de sus dibujos. Por primera vez, en las casas de los dibujos de Mateo aparecieron personas. Figuras pequeñas e inseguras en las ventanas, pero vivas. Doña Claudia venía los jueves a tomar té. Se sentaba en la cocina, bebía de su platito y hablaba sin parar. Una vez, cuando León había salido a la tienda, miró a Dalia por encima de la taza y dijo, «No fue casualidad que te lo recomendara, Dalita. Lo sé. Y Paulina tampoco me dio su número por casualidad. Estoy vieja, pero no tonta». León necesitaba a alguien que no solo aguantara la noche,
sino que por la mañana preguntara por qué. Usted misma podría haber hablado con él. Podría, pero soy su vecina, la vieja del tercer piso. Me habría escuchado y cerrado la puerta, pero a ti no te la puedes cerrar. A ti ya no te la puedes cerrar. Dalia no respondió, porque la anciana tenía razón, y ambas lo sabían. En otoño, Mateo entró a primero de primaria. Dalia lo llevó de la mano. León estaba en el trabajo y el niño le pidió que ella lo acompañara. En la puerta de la escuela, se detuvo y la miró desde abajo, con seriedad, con atención, con esa misma mirada que ella recordaba de la primera noche. Señorita Dalia, dijo. Sí, ¿ahora ya es para siempre? Dalia se agachó frente a él, le arregló el cuello de la camisa y lo miró a sus ojos oscuros, en los que ya no había desconfianza. Había esperanza, frágil, cautelosa, lista para esconderse al menor movimiento brusco, pero viva, para siempre, dijo ella. Mateo asintió, se dio la vuelta y caminó hacia la escuela. A mitad de camino, se giró y la saludó con la mano, rápido, avergonzado, como un niño, y echó a correr. Dalia se quedó en la puerta, viéndolo alejarse. Su madre llamó por la noche. ¿Y bien? ¿Todavía no has conocido a nadie? Sí, la conocí, dijo Dalia. Creo que sí. Al otro lado de la línea hubo un silencio, y luego su madre se echó a reír, una risa cálida, sorprendida, como la de quien ríe cuando la vida de repente hace algo que ya no esperaba. Gracias por escuchar hasta el final. Díganme, ¿creen que Dalia hizo lo correcto al quedarse? ¿O en su lugar, debieron haberse ido después de lo que contó Paulina? Compartan sus pensamientos en los comentarios.